Vamos a comenzar a resolver este ejercicio 1 de la guía. Primeramente vamos a reescribir este circuito. Vamos a analizar los nodos que están involucrados y vamos a marcarlos para poder tener una visualización mejor de estos. Para empezar, pues podemos marcar aquí un nodo A. Justamente recordemos que todo cable que está conectado entre dos nodos y que no tenga elementos resistivos o activos, pasivos o activos conectados, pues entonces es parte del mismo nodo, todo es parte del mismo nodo. Entonces este nodo que estoy marcando con rojo es justamente el mismo nodo A. Muy bien, vamos a marcar ahora otro nodo, vamos a marcar este como el nodo B, vamos a marcar a este como el nodo C, el nodo D y el nodo B, la terminal A y la terminal B. Muy bien, entonces vamos a hacer algunas reducciones entre las terminales. Vamos a analizar primero la terminal C. Bueno, comencemos con la A. ¿Sale? A la terminal A está conectada la resistencia de 4 ohms, la resistencia de 20, esta otra resistencia de 20 y la resistencia de 3 ohms, ¿no? Que pasa por aquí. Muy bien. Por lo tanto, pues hay más de dos elementos conectados a ese nodo. Entonces es imposible que podamos hacer reducción seria ahí. En el nodo B igual tenemos conectadas las resistencias de 20 y la de 8. Entonces también es imposible hacer conexión seria aquí. Pero en el nodo C justamente tenemos dos resistencias conectadas, ¿sí? La resistencia de 4 y la resistencia de 2 ohms. Entonces podemos justamente hacer una resistencia equivalente entre estas. Veamos, vamos a reescribir el circuito aquí abajo, vamos a borrar estas resistencias y vamos a colocar una sola. Muy bien, vamos a colocar la resistencia de, y ahora le vamos a poner un valor diferente porque va a ser la resistencia equivalente. Muy bien, veamos. Aquí vamos a tener esta unión, ¿sí? Y el valor de resistencia ahora que va a tener esta va a ser R equivalente 1 va a ser a la resistencia de 4 ohms en serie con la resistencia de 2 ohms, van a ser 6 ohms. ¿Sale? Por lo tanto, esta resistencia tendría un valor de 6 ohms. Muy bien. Y ahora vamos a analizar los siguientes nodos. En el nodo D no tenemos justamente conexiones. Muy bien. Por lo tanto, ahora analizaremos conexiones entre dos nodos. Por ejemplo, entre el nodo D y el nodo A no tenemos dos resistencias que compartan las dos terminales, porque la de 8, resistencia de 8 ohms que está en este lugar que estoy señalando, pues está conectada al nodo A, a la terminal A, que sería el correspondiente al nodo B, no al nodo A. Solamente estaría conectada entre D y A la resistencia de 6. En la resistencia entre el nodo D y A está conectada la de 3 ohms, pero pues la de 8 ohms está el nodo B, entonces ya se pierden las dos conexiones. Pero aquí en las resistencias de 20 ohms están conectadas justamente entre el nodo A y el nodo B, ambas, por lo tanto es una reducción paralelo. Llamaríamos resistencia equivalente 2 y sería 20 ohms en paralelo con 20 ohms. Muy bien, y esto es igual a 20 por 20 sobre 20 más 20. ¿Sí? Serían entonces 400 sobre 40. Muy bien. Sería 10 ohms. Y vamos a reescribir este circuito. Ahora con el equivalente entre las terminales A y B. Cabe mencionar que en esta figura pues podríamos, por ejemplo, quitar la resistencia de 20 ohms que está en la parte de abajo y dejar solamente la resistencia que está aquí de 20 ohms de arriba
tenemos que eliminar una de las dos. Y de esta forma, pues eliminaríamos este nodo A que está aquí, o sea, el nodo alargado, y solamente dejaríamos una resistencia entre A y B, que justamente es la resistencia equivalente. Veamos, aquí sería A, aquí sería B, muy bien. Por aquí seguiríamos, este cable seguiría estando conectado, pero ya no habría un nodo ahí, y esta resistencia sería de 10 ohms. Muy bien, y ahora sí, a partir de esto, lo que queda sería acomodar un poquito mejor este circuito como para poder visualizar mejor las resistencias equivalentes. Muy bien, por lo tanto, vamos a ver. Vamos a fijarnos en los nodos. Tengo aquí un nodo A, ¿sí? Al que está conectado un cable que viene de la resistencia de 3 ohms, pasa por la terminal B. La resistencia de 6 y la nueva resistencia de 10. Entonces vamos a reescribir este circuito también en este sentido, modificando las cosas que se necesiten modificar. Entonces vamos a eliminar este nodo que está aquí, ¿sí? Que viene de A, y lo vamos a reescribir. A mí me gusta ver las cosas un poquito mejor si están acomodadas solo de un lado, ¿no? Entonces la terminal A y B conectadas hacia este lado, ¿sí? Y pues los cables conectados hacia el otro. Por lo tanto aquí, por ejemplo, este cable que acabo de quitar, lo podría reescribir de esta forma. Este sería un cable, sí, que seguiría estando conectado a la terminal A, bajaría y llegaría hasta la terminal B, como hacía del lado derecho. Ahora llegaría por el lado izquierdo a la terminal, a conectarse con la resistencia de 3 ohms, y justamente ese mismo nodo que se crea se conecta a la terminal B. Muy bien, y ya ahora me gustaría aquí en este ejemplo marcar, por ejemplo, las terminales correspondientes que usaré para realizar una transformación delta estrella. Si se acuerdan, pues para poder hacer una transformación delta estrella necesitamos tener una terminal X, una terminal y una terminal Z. ¿Sale? Entre X y Y hay una resistencia que se llama RC, entre Z y Y hay una resistencia que se llama RA, y entre X y Z hay una resistencia que se llama RB. Y esto, pues justamente tenemos que reescribir como un circuito equivalente estrella, que voy a escribir aquí a la derecha, ¿sí? Donde pues desaparecen las resistencias originales que estaban aquí adentro, solamente se quedan las terminales que estoy marcando, y ahora las resistencias también cambian de nombre. Pero entre esas terminales que hay, bueno, ahorita lo vamos a escribir. Veamos, listo. Entonces tenemos X, Y y Z, ¿no? Entre esas tres, entonces ahora voy a reescribir las nuevas resistencias. Es una resistencia que va de Z a un nodo extra que se crea cuando se hace la transformación, y esta resistencia se llama R3. Luego hacia X va una resistencia que se llama R1. Hacia Y va una resistencia que se llama R2. Muy bien, R2. ¿Sale? ¿Y cómo se calculan estas resistencias? Pues muy bien. Utilizamos las fórmulas de transformación delta estrella. Decimos aquí que RA es igual a 8 ohms, RB es igual a 6 ohms y RC es igual a 10 ohms. Muy bien. Y para calcular R1 se calcula como podríamos, por ejemplo, tapar RA, porque sería la primera resistencia. Justamente esa es la analogía que yo utilizo. Primera resistencia a RA. Entonces tapo RA y multiplico RB por RC. Sobre la suma de las tres. RA más RB más RC. ¿A qué es igual entonces? RB por RC son 60, 6 por 10. Voy a escribirlo 6 por 10 sobre 8 más 6 más 10. Muy bien. ¿A qué es igual entonces? Va a ser 60 sobre 24, y esto es igual a 3.33 ohms. Muy bien. R2 va a ser igual a ¿quién? Tapo ahora RB.
¿Y a qué me queda? RA por RC. RA por RC. Sobre la suma. RA más RB más RC. Y esto es igual a ¿quién? 8 por 10 sobre 24. 80 sobre 24 es igual a 3. No, perdón. 80 sobre 24. Perdón, sí, 80 sobre 24 es 3.3333 ohms. Aquí arriba me equivoqué, era 60 sobre 24. Es igual a 2.5. 2.5, ¿sale? Y ahora R3. R3 es igual, tapo RC, entonces RA por RB. RA por RB sobre la suma RA más RB más RC. Y esto es igual a 8 por 6. 8 por 6 sobre 24 es 48 sobre 24. 48 sobre 24 es 2 ohms. Muy bien. Y ahora vamos a reescribir justamente el circuito que está aquí arriba. ¿Sale? Este circuito donde ya tenemos la transformación equivalente. Y vamos a ver, por ejemplo, el nodo X. Este nodo X que hicimos, que pusimos, pues ahora ya no tiene sentido, ¿no? Porque esta es una conexión directa entre R1 y el cable que va a la resistencia de 3. Entonces, y aparte va al nodo central, ¿no? Entonces vamos a poner el nodo central aquí, le voy a poner una marca, nodo central, y del nodo central, ¿sí? Entonces sale una resistencia que se llama R1 y va conectada a una resistencia de 3 ohms, muy bien, y aparte va a la terminal B, ¿cierto? Y de NC hacia 3, ¿quién va? Una resistencia que se llama R3, está conectada entre la de 3 ohms, entre la resistencia de 3 ohms y NC, y de NC hacia la terminal A hay una resistencia que se llama R2, ¿sí? Y aquí tenemos la terminal A. Muy bien, y pues ¿cuáles son los valores? R1 vale 2.5 ohms, R3 vale 2 ohms y R2 vale 3.33 ohms, ¿sale? Por lo tanto, pues ya nada más haciendo las equivalencias aquí en medio, puedo reescribir este circuito como esta rama de en medio entre R3 y la resistencia de 3 ohms por un equivalente. Justamente quito estas dos y escribo el equivalente, son un par de resistencias en serie. Entonces, ¿qué queda aquí? 5 ohms. Muy bien. Y después de esto, pues puedo todavía volver a hacer reescribir equivalencias entre estas y pues quitaría R1 de 2.5 con 5 ohms en paralelo. Y eso me daría una resistencia R equivalente 3 de 5 ohms en paralelo con 2.5 ohms. Sería igual a 1.66 ohms, ¿sale? Entonces ya nada más me quedaría aquí 3.33 ohms, terminal A, una nueva resistencia, terminal B, esta es de 1.66 ohms. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la suma, ¿están de acuerdo? Y va a ser aproximadamente 5 ohms, ¿sí? Sería, voy a hacer esta operación de este lado, resistencia total sería igual a 3.33 en serie con 1.66, sería 4.99 ohms, aproximadamente 5 ohms, que es lo que obtenemos en el circuito, en nuestra simulación. Muy bien.